Buen día. Buen día, Ya, ingeniero. buen día. Bien, a ver, Recording in progress. antes de seguir con el avance de la materia, les había dado unos tres ejercicios para que veamos qué tal les iba con esos ejercicios. Entonces, quisiera ver si alguno de ustedes hizo uno, los dos, los tres, intentó hacer, no le salió, algo le faltó, algo no le entendió. Ahora es el momento, ¿ya? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Entonces, quisiera saber cómo les fue con esos ejercicios. ¿Mm? Yo lo hice, ingeniero. A ver, denme un segundo. ¿Puede compartirnos? Sí. Se ve. Aquí está el primer ejercicio. Lo hizo iterativo, ¿no? Sí. Ya veremos, está bien. Está perfecto. ¿Qué es eso? Ya. ¿Cuál más hizo? Acá está el segundo. No, no hoja con un solo. Más arriba, no, no. Más arriba quiero ver un ratito. El otro. Mm, ya, dale. Ya, ahora sí vamos abajo. Ya, está bien. Está bien, perfecto, está. Ya. Y el último. Ya, recibe un nivel. Está bien. Controla el nivel con la cola. Sí. Ah, ya. Y eso es todo. ¿Dónde lo...? Ese es el parámetro que recibe, ¿no? Más abajo, por favor. Ya, está bien. Eh, ¿Alguien más intentaba hacerlo? Yo, ingeniero, pero recursivo. Está bien, mejor todavía, así vamos a otra forma. Gracias, Ricky. Eh, Ya. A ver, compártanos, Yelena. ya. Si tienen alguna pregunta respecto a lo que está mostrando su compañero, háganla antes que dejen de compartir. Veamos, cantidad de dos con un solo hijo. Ya, está bien. ¿Está bien? Muy bien, Yelena. Un ratito ahí. Un ratito ahí. Está excelente. ¿El otro? Secreto una falso verdadero, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo podría mejorarse esto, Juliana? Está bien, perfecto está, así como está, pero ¿cómo podría mejorarse si usted que lo ha hecho? ¿Cómo podría hacerlo más eficiente su código? Mm, A ver, todos, de todas maneras, analícenlo el código de su compañera y díganme cómo podríamos hacerlo un poco mejor. Y eso que su compañera lo ha hecho bastante bien. ¿Qué dice?
Tal vez con un poco más de código, pero menos menos esclavizado, si quieren, el método recursivo. ¿Qué dice? Nada. ¿Tampoco a usted se le ocurre, Juliana, cómo podría mejorarlo? No, ingeniero. ¿Qué le parece si en vez de guardarlo los resultados, pregunta por ellos? En vez de hacer, por ejemplo, ese boolean verify izquierda, directamente llama al método y si es falso, retorna falso. Porque si ya es falso por el lado izquierdo, no tiene sentido ir por el lado derecho, ¿no? O sea, aquí directo return. Haga un if ahí. If, en vez de todo ese boolean y el igual, no. Al método, a la llamada recursiva, hágale un if. Eso, ahí. If. Ay, la tengo. Está bien lo que usted ha hecho, solamente quiero mostrarle para que usted vea. Lo que pasa es que la comilla no la he quitado. Ya. Ya. Le falta el paréntesis que abre. El otro, no ese niño. Todo if va en un paréntesis, ¿no? Ah, Ya. ¿Qué más? Ya. ya. Entonces, pregunte si es falso. ¿Cómo preguntamos si es falso? No, porque es igual a falso, ¿no? ¿Cómo sabemos si ese resultado devuelve falso? Eso, entonces retorne falso. Entonces, si ya por el lado izquierdo ya es falso, no tiene sentido seguir por el lado derecho, ¿me entiende? Sí. ¿Sí o no? Es como cuando le mandan a buscar una pelotita en una gruta de varios caminos y le dice en cualquier lado puede estar. Pues si usted por el primer camino que ya fue lo encontró la pelotita, ¿va a seguir revisando las otras rutas? No. No, ¿me entiende la idea? Sí. Entonces siga mejorándolo a ver cómo más lo mejora. Esa parte ya está. Ya, pero... ¿Qué parte más puede cambiar para que no siga procesando si ya encontró algo que no sirve? A ver, con sus compañeros. Nada. También tendría que hacer lo mismo con el derecho. Exactamente, porque no tiene sentido revisar ya. No, póngale la llave, pues directamente borre lo que no sirve y no escriba más de la cuenta. Ojo, no le estoy diciendo que lo que usted haya hecho esté mal, solamente le estoy mostrando una forma de hacerlo, de optimizar su código. Borre esa comilla. Eso, ahí. Siempre y cuando la evaluación sea falsa, ¿no? Porque si lo pone por verdadero está mal. ¿Qué le falta ahí para que sea falsa la condición? Eso. Entonces esa línea ya no necesita, ¿no? Ya, y entonces ahí puede hacer un return true o un return false, ¿no? Ya no necesita el otro return. Es más, Sería directa, ¿sí? Directamente, solo cierre la llave. Ya. Sí. Cierre la llave. Eso. ¿Entiende? O sea, lo que usted hizo está bien. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿el resto tiene alguna pregunta de lo que hemos cambiado con su compañera?
¿O solo su compañera está participando? ¿Qué dice el resto? Nada. Bueno. Sigamos entonces, Juliana. Vamos con lo. ¿Tiene usted alguna pregunta de lo que le hice cambiar o lo entendió bien? Sí, le entendí, ingeniero. Ya. Fíjese que en este caso lo que quería llegar con hacerles hacer casi el mismo ejercicio, pero con diferente retorno, es solo retornar verdadero si se cumple eso. Pero si ya encontró por algún lado uno que ya es falso, ya todo lo demás no importa, ¿me entiende? En cambio, en el primer ejercicio usted tenía que acumular, o sea que sí o sí tenía que ir por todo el árbol. ¿Me comprende? Sí, Ya. Bien, Juliana, vamos a lo entonces. ya. No estoy segura si está bien. Ahorita vamos a ver. A ver, ese es recursivo o iterativo. Es recursivo. A ver, le paso el nivel actual es 0. Si es hoja... ¿Cuál era la pregunta? A ver, déjenme ver, ahorita lo voy a ver enunciado. Desde el momento que retorna verdad si los nodos que no son hojas antes del nivel n, que ahora solo tienen un i. Si hojas vamos a retornar true, ya está bien. Si está vacío, también, bueno, sí tendría que ser falso. Ujú. Ahora, esa pregunta que usted hace, más abajito, esa pregunta que usted hace ahí de si tiene un hijo el uno o un hijo el otro, podría hacerlo antes de llamar al resto, porque si ya, a ver si lo tiene que acumular, ¿no? Lo tiene que acumular. Mm. El único detalle con esto, Juliana, es que, por ejemplo, si le toca un nodo antes del nivel objetivo, que es un nivel n, por como lo ha hecho, si le toca un nodo que es vacío, va a retornar falso. Por ahí le toca hasta el nivel 3 y usted está en el nivel 2. Y justo le toca un nodo actual que tiene un solo hijo. Entonces le manda, digamos, por la izquierda que tiene el hijo, no hay problema para retornar, digamos, verdadero o falso. Pero si le manda por la derecha, va a retornar falso. Entonces tal vez lo que le conviene a usted, como solo va a hacer las llamadas recursivas hasta antes que estén en el nivel objetivo, es que cuando sea nodo vacío también retorne verdadero. ¿Me comprende? Aquí. Sí. Ya. Porque si no, por más que cumpla lo otro, como lo está llamando hasta vacío, entonces puede ser, va a ser que, ¿cómo le explico? Que retorne el valor que a usted no le conviene. ¿Está bien? Sí. Sí, eso igual tenía duda. Entonces, ahora te miran, pero por ahí me dicen hasta antes el nivel 0. Entonces, no tenemos antes el nivel 0, ¿no? Tendría que ser... Tendría que validar el nivel. Podría validarlo el nivel en el método público, ¿no? Ujú. Y lanzar una excepción si es que no le mandan un nivel que sea. Ahora, si el árbol es vacío, directamente también podría validarlo eso en el método público, de que si el árbol es vacío te retorna falso. ¿Me comprende? Sí. Y solo hacer en el método recursivo lo que le conviene hacer para que la recursividad funcione. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Tiene alguna consulta? Eso más que nada era mi duda. Después está bien. Ahora, ya, vamos a dejarlo ahí. Ahora, el otro detalle, a ver si el nivel es menor. Ah, sí, está bien. Si llegó al siguiente nivel, si llegó al nivel objetivo, que comienza a retornar. Está bien eso también. Ya. Y acá.
Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que haya hecho para que nos pueda compartir su solución? ¿Hay más? Perfecto. Vamos a seguir entonces con el avance de la materia. Permítanme un segundo compartirles la presentación que estábamos viendo en la anterior clase. En la anterior clase habíamos quedado en revisar lo que era la eliminación, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Les voy a compartir la pantalla con la presentación. Y luego vamos a ver un poco de ejercicio. En la anterior clase nos habíamos quedado viendo que la eliminación en los árboles y medidas de búsqueda, ¿ya? Igual tenía 3 casos. Y el caso 1, que es cuando cae en una hoja, puede tener, digamos, 2 subcasos. Uno cuando elimino la clave del árbol en ese nodo, y todavía hay otras claves, entonces el nodo debe permanecer en el árbol. Y en caso de que la clave a eliminar sea la última de ese nodo hoja, entonces pues ese nodo se elimina del árbol, ¿ya? Ese sería básicamente los subcasos, digamos, del caso 1. ¿Está bien? En el caso del caso 2, también hay 2 subcasos, digamos. Lo primero que se debe hacer, fíjense, es cuando ustedes tienen que eliminar una clave que está en un nodo no hojas y hay hijos más adelante en las posiciones posteriores donde está la clave que se quiere eliminar, ¿ya? Entonces, lo que se hace en esos casos es buscar el reemplazo de la clave que quieren eliminar, ¿ya? Y ese reemplazo se va a buscar, en este caso 2, más adelante. ¿Por qué? Porque hemos evaluado que si tengo que eliminar la clave de la posición 3, a partir de la posición 4 hacia adelante, en alguna de ellas hay un hijo. Por más que esté en la posición 3 y vea que hay un hijo en la posición 7 de los hijos, entonces sí hay hijos más adelante. En ese caso, entonces, lo que se hace es usar como reemplazo el sucesor inorden, que puede caer en la siguiente casilla. Si se acuerdan, en la eliminación en árboles binarios, cada vez que yo iba a buscar un reemplazo, antes de usarlo el reemplazo, o si quieren después de usarlo, debo eliminarlo ese reemplazo de donde estaba, ¿ya? Entonces esto va a disparar seguramente sucesivas eliminaciones, si se dan cuenta, una suerte de recursividad, hasta llegar a un punto en que ya no tengo que buscar reemplazo, ¿ya? Entonces ese sería el caso 2, ya lo vamos a ver ahorita. Y el caso 3 es cuando me toca eliminar en un nodo no hoja, pero no hay hijo más adelante de la posición del dato que quiero eliminar. Entonces no puedo buscar un reemplazo más adelante. Entonces lo que se hace en esos casos es buscar el predecesor inorden. O sea, el reemplazo va a ser en la clave que en un recorrido inorden esté exactamente antes que la clave que quiero eliminar. Esto seguramente en algún momento va a quedar como que estoy eliminando o que estoy encontrando una clave, lo mismo que en el caso 2, una clave que está en una hoja, y ya hemos visto cómo se elimina en una hoja, pues lo vamos a ver en la práctica, pero puede disparar sucesivas eliminaciones porque puede ser que el reemplazo
que el predecesor y nodo esté justamente en el mismo nodo más atrás y ese nodo no es hoja. Entonces, para ese que voy a eliminar, para usarlo como reemplazo, debo buscarle otro reemplazo y a lo mejor para ese también y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta. Pero, veamos cómo funciona esto. ¿Cómo dice? ¿Perdón? ¿Todos me escuchaban entrecortado? Sí, ¿Qué no se me escuchó entonces? ¿Hasta dónde? los últimos 15 segundos. Ya. Lo que les decía es que en el caso 2 buscábamos un sucesor para reemplazar la clave que vamos a eliminar y esto puede disparar otras eliminaciones para buscar reemplazos para ese y luego reemplazos para ese y así sucesivamente. Que al final tendríamos que llegar a un caso 1 para detenernos en el proceso de buscar un reemplazo. Pero ese reemplazo es un sucesor en orden. En el caso 3, el sucesor es el predecesor en orden, porque no hay hijos más adelante. Entonces, ahí también puede ser que comencemos a hacer eliminaciones sucesivas para buscar el reemplazo de mi objetivo. Luego el reemplazo del reemplazo. Luego el reemplazo del reemplazo del reemplazo y así sucesivamente, hasta llegar a un punto en el que encuentre un reemplazo que esté ubicado en una hoja. Y cuando ya esté ubicado en una hoja, pues estamos en el caso 1. ¿Se escuchó todo? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a verlo en la práctica para que se entienda esto que he tratado de explicarle teóricamente. Ya se está viendo la pizarra, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a trabajar por facilidad, por espacio, en un árbol de orden 4. ¿Qué quiere decir? Que el mayor grado o la mayor cantidad de hijos que puede tener cualquier nodo de este árbol va a ser 4. ¿Ya? Y la mayor cantidad de datos que puede tener cualquier nodo en ese árbol va a ser 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se me escuchó? sí. Entonces, como primer elemento a insertar, vamos a hacer con puro número, ¿ya? Vamos a insertar, supongan que el 80. Entonces, yo en ese, como mi árbol inicialmente está vacío, no tiene nada, tengo que directamente crear un nuevo nodo con un área para 3 datos, ahí, y aquí me va a entrar el 80. Entonces ahora esta es mi raíz, ¿ya? Mi raíz. ¿Ya? Voy al segundo que quiero insertar, digamos que quiero insertar 50. ¿Ya? Entonces, ese dato va a ser insertado siempre en una hoja. Ya luego hay que ver si es que se necesita hacer algo más. Entonces, si voy directamente a la raíz, ahí hay espacio. Entonces, debo comenzar a buscar dónde. Y digo, ¿no? Ese 50 es menor que el 80, sí, es menor, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer ese 50 es forzar al 80 que se venga acá y el 50 va a venir a este punto.
¿Estamos claros? Entonces, voy a dibujarlo nuevamente. Así que voy a tener el 50, voy a tener el 80, y tengo un dato vacío. Ya, mi raíz ahora es ese. Fíjense que solo acá lo voy a dibujar los hijos vacíos para que se note, los otros ya no los voy a dibujar. ¿Ven? Digamos que como tercer inserción que quiero hacer, estamos repasando primero la inserción antes de poder verlo la eliminación. Voy a insertar, supongan el 200. Entonces, acá yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que ver si ingresa. Hay espacio, entonces tengo que ver a cuál empujo. Ese 50 es menor, perdón, ese 200 es menor que 50. No. ¿Es menor que el 80? No. No hay más datos vacíos, entonces ese 200 debería venir acá. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar nuevamente cómo queda ese nodo en este paso. Voy a tener 50, voy a tener 80, finalmente el 200. Siempre en una hoja. Vamos a hacer uno más y vamos a insertar en un paso 4, supongan el 70. Entonces de entrada ya vemos que no hay espacio, ¿cierto? Entonces hay que comenzar a preguntar, ¿el 70 es menor que este? No. ¿Es menor que este? Sí. Es menor que este 80. Entonces ese 80 está en la posición 1, entonces me debo bajar por la posición 1 también de hijo. Y acá no hay hijo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear un nuevo nodo. Voy a dibujar hasta ahí. Tengo el nodo como estaba. 50, 80, 200. Y entonces por acá creo un nuevo nodo. Y acá viene el 70. Bien. Pongan que en un paso 5 quiero insertar el 20. Entonces ese 20, ¿dónde va a ir? A ver, ayúdenme para que no lo hagamos tan lento de eliminación. ¿Dónde iría? ¿Mm? ¿Dónde iría? Antes del 50 en un nuevo nodo. Es un nuevo nodo. Entonces vamos a agarrar, dibujo el nodo raíz, que tiene el 50. Iría en el hijo que está en la misma posición del 50, porque ese es 20 es menor que 50, y el 50 está en la posición 0, me bajo por la posición 0 de hijo. Y ahí tiene razón su compañero, hay que crear un nuevo nodo porque no hay nodo. Aquí ya tenemos un nodo, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué cosa? El 70 y dos datos vacíos. A este lado vamos a agarrar y vamos a crear un nuevo nodo donde vamos a tener, ¿qué cosa? El 20. ¿Bien? Vamos con la secta de inserción. Pongamos que queremos insertar el 30. ¿Dónde iría? En el Después nodo al lado del 20. Al lado del 20 en el primer hijo de la raíz, ¿cierto? Entonces, hay que tener 50. Acá va a estar el 80, y acá el 200. Y por acá, donde está el 20, acá va a estar el 30, ¿no es cierto? Este no se altera, se mantiene con el 70 como un único dato. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, sigamos haciendo algunas inserciones porque necesitamos para poder probar las eliminaciones que hemos hecho, ¿ya? O que hemos planteado en la teoría. Entonces, permítame un segundo.
Vemos ahora, sigamos por ahí por el lado donde está el 20 y el 30. Pongámosles el 40. ¿Dónde irían? Después del 30. Después del 30. Lo voy a borrar. Pongo el 25. ¿Dónde iría? Se recorre el 30 a la derecha y al medio. Perfecto. Vamos a hacer eso ya. 5. Entonces acá tendríamos algo así. 50, 80, 100. Por acá tengo, ¿verdad? 20. 25 empuja al 30 y el 30 va más adelante. Y aquí está el 70. ¿Bien? Vamos a seguir haciendo para tener un árbol que nos sirva. ¿Ya? Como inserción número 8 vamos a poner, a ver, el 40. ¿Dónde iría el 40? Después del 30. ¿Dónde? Pero no hay En espacio un nuevo nodo. en un nuevo nodo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a agarrar y vamos a dibujar el nodo raíz, en el cual tenemos el 50, 80, 100. Por acá está el 20, 25, 30. Y acá aparece un nuevo nodo donde va a estar el 40. ¿Ya? Y por acá está el nodo donde estaba el 70. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Me preguntas? Digo entonces. A ver, voy a insertar el 75. ¿Dónde iría el 75? ¿Mm? Al lado del 70. Al lado del 70. Bien. Entonces, por acá está el nodo donde está el 40. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo o no se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Ya, gracias. Quedaría así, ¿no es cierto? Y aquí está nuestro nodo, el dato que hemos insertado. Aquí este es el dato que hemos insertado. Aquí este es el dato que hemos insertado. Aquí el 30. Aquí el 20. Aquí el 70. Aquí el 200. Aquí el 50 y aquí el 80. Está bien, ¿no? ¿Cómo seguir? Suponga que quiero insertar ahora. Quiero insertar el cuadro. 400. ¿Dónde iría? En un nuevo nodo. Ya. ¿En Al qué lado que sale del 200. ¿En el qué? Después del 200. ¿En qué posición de hijo? ¿De En cuál la nodo? posición 2. 0, 1, 2. ¿Y No, no, uno más. Una posición más. cuál entonces? La posición 3, no se olviden, ¿no? Tengo de 0 a 2 en datos y de 0 a 3 en hijos. ¿En cuál posición de hijos iría el nuevo nodo? La 3. En la 3. 3, sí, sí, sí. Posición 3. Entonces, vamos a comenzar a dibujar por acá de nuevo. Tenía 50, creo, 80 y 200, ¿cierto? Por acá tenía, si me olvido, me avisan para que me fije, ¿ya?
Por acá tenía 40. Vaya, apoyé mi mano más de la cuenta. Por acá tenía 70 y 75. Y no había nada. Y aquí vamos a insertar un nuevo nodo. Donde, ¿qué cosa? ¿Va a estar cuál? 400. El 400. 400. Dando el ciclo de nuevo. Ahora sí. Ahí. Bien. Insertamos un poco más. Entonces, ese 400 es el que hemos insertado ahorita. Vamos a insertar algo más. Insertemos, a ver. Voy a poner varios. Y ustedes me van a decir cómo quedan en ese orden que los voy a anotar acá. ¿Ya? Voy a anotar el 42. Sabemos que no insertamos varios a la vez, pero vamos a hacerlo en un solo para ganar tiempo. ¿Ya? Y podemos poder analizar hoy sí o sí los casos de la eliminación. Voy a poner 42, el 71, el 78, el 403, 600, 500. ¿Ya? Eso. Lo voy a hacer en un solo dibujo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dónde iría el 42? Después del 40 en el nuevo lado. Después del 40. ¿Están de acuerdo? Dibujar por acá. 20, 5, 30. Por acá está el nodo donde está el 40. Y donde también va a estar el 42. ¿Cómo quedaría acá? El 71 va en el lugar del 75 y el 75 se lo recorta. Exacto. 70, 71 ahí. 75. Ya. Acá está él. Vamos a borrar, me salió mal. Ahorita lo vamos a hacer. Estoy dibujando los que ya estaban antes del 42 y el 75. Luego viene el 78. ¿Dónde iría? Uno no. La posición 3. ¿Cierto? Exactamente. 78. ¿Ya? ¿Qué más? El 403 al lado del 400. ¿Ya? Y el De ahí, 500. 600 sería. no, 600. Pero se está insertando en No, orden. claro, el orden, pues. En ese orden vamos a insertar, ¿ya? Ujú. ¿Dónde iría el 500? ¿Echaría otro No, no para que el 600 baje y el 500 esté en la posición del 600? En la inserción no se empuja ninguno, mantiene su posición, hay que buscarle una hoja donde se inserte. Siempre insertamos en este árbol, ¿dónde? En una hoja. ¿Ya? Entonces eso, por favor, tómenlo en cuenta. Siempre en una hoja. ¿Estamos claros? ¿Por qué me decía dónde iba el 500?
En una nueva hoja del 403, entonces. En una nueva hoja, o un nuevo nodo. Opción 2. Espérame un ratito, ¿ya? ¿En qué posición? En la posición 2. En la posición Sí, 2, sí. de ahí sale un nuevo nodo. Ahí sale. ¿Eh? Y aquí está el 500. Supongan, vamos a ir insertando ya que tenemos el pase ahí. Vamos a hacer mejor esto. Supongan entonces que queremos hacerlo así. Vamos a insertar, a ver cuál. ¿Dónde iría el 22? Este ya está. Este ya lo hicimos. Ya está, ya está, ya está. Este ya está, ya está, ya está. ¿Dónde iría el 22? En un nuevo nodo. ¿Dónde? En la posición Posición 1, uno. entre el 20 y 25. Bien. Voy a borrar estos puntos que hago con mi mano. Entonces aquí me tiene que crear un nodo donde voy a tener a quién. Al 22. Ya, ese ya está. ¿Dónde iría el 44? Al lado del 42. Al lado del 42. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Ujú. Sí, ya está el 550. Al lado del 500. Al lado del 500. Segundo, ya. Ahora sí. Como todavía tenemos espacio, tratemos de meter alguno más. ¿Cuál? El 24. 24. Con ese ya tengo 4. ¿Dónde iría el 24? Iría al lado del 22, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a dejar de insertar y vamos a comenzar con la eliminación, ¿ya? Sobre este mismo árbol. ¿Están de acuerdo? Entonces, perdón, ya hice lo que no era. Entonces, en este mismo árbol vamos a comenzar a hacer eliminaciones. ¿Ya? Entonces, la primera eliminación que voy a hacer es eliminar el 42. Ese 42, ¿en qué tipo de nodo cae? No. Es hoja. Es hoja. Si lo eliminara este 42, lo que va a hacer es que este de acá recorra este lado y quede un dato vacío al final.
¿Quedaría vacío de datos el nodo? ¿Sí o no? No. No. Entonces esa hoja no se elimina. ¿Ya? En este caso. Si se quedara vacío, por ejemplo, si elimináramos el 78, esa hoja quedaría sin datos. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, esa hoja se eliminaría. ¿Entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Ya. Entonces acabamos de 50, el 80 y el 200. De lado, va a tener 20, 20, 30. Por acá está el 22, el 24. Y al final, en este nodo está el 40 y el 44, porque estamos eliminando el 42. En este nodo está el 70, 71 y 75. Por este lado está el nodo donde está el 400, 403. Y el 600. En esta posición está el nodo donde está el 500, el 550, no hay nada. ¿Ah? ¿Entendió entonces la situación de la eliminación en la hoja o necesita un ejemplo más? Porque de todas maneras lo vamos a ver indirectamente, lo vamos a ver. Caso 1 de nuevo. ¿Entendió? ¿Mm? Vamos, jóvenes. Necesito que me den su respuesta. ¿Se entendió o no se entendió? Para repetir uno más. ¿O no? Sí, se entendió. Ya, vamos a seguir entonces. Aquí, en este punto, vamos a eliminar, ya no voy a hacer hoja, porque al final vamos a tener una eliminación en hoja. ¿Ya? Voy a hacer una eliminación en un nodo que no es hoja. Voy a eliminar, por ejemplo, el 25. ¿Ya? Fíjense que ese nodo, o ese dato, está aquí, en un nodo que no es hoja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en esos casos, lo que debemos buscar o verificar es si hay hijo en ese nodo más adelante de esa posición. ¿Hay hijo más adelante de esa posición? Sí, sí. Sí hay. Entonces estamos en un caso 2. Como estamos en un caso 2, ¿ya? Lo que hay que hacer es buscar su sucesor in orden. ¿Cuál sería el sucesor in orden? 30. 30. Entonces este 30 debería venir a reemplazar al 25. Pero no puede quedar vacío aquí. Entonces, para poder usar ese 30 hay que eliminarlo. Y caemos otra vez en un caso, ¿qué caso? 1 o 2. Eso. Caso 2 porque hay hijo más adelante. El 30 está en la posición 2 y a partir de la posición 3, que es esta de acá, hay hijos. Entonces, ¿cuál sería el sucesor in orden de ese 30? ¿Mm? 40. ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿Cuál? 40. 40. Entonces ese 40 va a venir acá. Fíjense, encadenamos dos eliminaciones, caso 2. Y este no puede quedar vacío, entonces, como está en una hoja, lo que va a hacer, lo eliminamos. Caso 1 es hoja, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer es desaparecer de acá, y este 40 va a venir, el 44 va a venir ahí, y va a quedar dos datos vacíos. Esa hoja no, no se elimina, ¿por qué? Porque queda con un dato no vacío. ¿Estamos claros hasta ahí, antes que lo dibujen?
¿Mm? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces voy a dibujarlo. Venir para acá. A ver qué teníamos. 50, 80 y 200. Vamos a dibujar así. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Iba a quedar 20, 30, y aquí iba a venir el 40, ¿no es cierto? Fíjense que he ido desplazando aquí, se mantiene el 22 y el 24, ¿no es cierto? Vamos a ver, ustedes tienen mejor memoria que yo. Aquí se quedaría el 44. Por acá había ¿cuáles? 70, 71 y 75. Por acá estaba el nodo donde estaba el 78. Por acá estaba el nodo donde estaba ¿cuál? 400, 403, 600. Y acá estaba el otro nodo donde estaba ¿quién? El 500 y el 550. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, para no hacerla tan larga, voy a eliminar uno que vuelva a caer en caso 2. Ya se han dado cuenta que no necesariamente tiene que haber hijo en la siguiente posición del dato que se elimina para encontrar su reemplazo. Puede ser que haya mucho más adelante, no necesariamente en la siguiente posición. Eso hace que encadenemos más de eliminaciones intermedias hasta encontrar un reemplazo que cae en una hoja. Cuando cae ese reemplazo en esa hoja, ese reemplazo en esa hoja se elimina caso 1, como en el caso 1. Entonces, fíjense, voy a eliminar, como tercera eliminación, voy a eliminar el 40. El 40 está aquí. Caso 2, porque está en la posición 2 y posición 0, 1, 2, 3. ¿Hay hijos más adelante de la posición 2? Sí, hay hijos. Entonces hay que buscarle su sucesor en orden. Ese sucesor en orden es el 44, pero para poder usarlo ese 44 que va a venir acá, tengo que eliminarlo de donde estaba. Está en una hoja, caso 1. Al vaciar ese dato o al eliminar ese dato de esa hoja, la hoja queda vacía. Entonces, ese nodito ya no va a pertenecer al árbol. ¿Se entiende? Lo redibujamos. Vamos a ver, ¿se entiende o no se entiende? Se entiende. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener ¿qué cosa? 20, 20, 30 y 44. Aquí, el nodo donde está el 22 y 24. Aquí ya no hay nodo. Aquí está el nodo donde está el 70, 71 y 35. Por acá está el 38. Y por acá está el 400, 403 y el 600. Por acá estaba aquí el 500 y el 550. Entonces, ahora vamos a ver un caso 3. Y para ver el caso 3 voy a eliminar, acá nomás solo lo voy a anotar, lo voy a eliminar en una pizarra limpia. Voy a eliminar el 44. Fíjense que ese 44 está aquí. No hay hijo más adelante, ¿sí o no?
Pero como no es hoja, ya ni siquiera necesito preguntar. Sé que más atrás en alguna posición hay hijo, porque estoy en un nodo que no es hoja. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el predecesor in orden. ¿Qué va a ser su reemplazo? Entonces sería el 30 también. Pero este no lo puedo eliminar, no puedo dejarlo vacío. ¿Ya? Entonces hay que buscarle su reemplazo. No hay hijo más adelante, entonces más atrás voy a buscar su predecesor en orden. ¿Cuál sería? El 24. Entonces ese 24 va a venir acá y se elimina de la hoja no queda vacía, no se elimina la hoja. Fíjense que vamos a encadenar la eliminación del 44, lo reemplazamos con el 30. Para usar el 30 lo eliminamos de donde estaba, pero para usar ese 30 buscamos un reemplazo del 24. Para poder usar ese 24 en otra posición, lo eliminamos de donde estaba. ¿Ya? Y al final caemos en un caso 1, que es la eliminación del 24 en una hoja. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ya. Vamos a redibujar entonces. Fíjense que cuando se usa el sucesor in orden, el que sube es el de la primera posición del hijo donde estoy trayendo. Y cuando traigo de otro hijo y es un caso de predecesor in orden, el que sube es el último dato no vacío. Como en este caso subió el 24. ¿Ya? Y básicamente esos son los tres casos. Ustedes dirán, pero esos son demasiado simples, a ver algo más complicado. Ya, está bien, algo más complicado. Al final es lo mismo. Miren. Vamos a eliminar 50. ¿Dónde está el 50? ¿Dónde está el 50? ¿Mm? La raíz. Ahí. Aquí no, ¿eh? ¿En qué caso hemos caído? ¿1, 2 o 3? Dos. Caso 3. ¿De nuevo quién dijo 2? Yo. Rudy. ¿Por qué caemos en caso 2? Porque no es un nodo hoja y tiene un nodo, o sea, se puede encontrar su nodo sucesor en orden. Más o menos. ¿Quién dijo 3? ¿Y por qué? Porque se vuelve a caer en un caso 2 cuando se busca el sucesor in orden. Es un caso 2 porque si vemos en qué posición está el 50 de datos. Posición 0, ¿no es cierto? ¿Y qué les había dicho yo? Que para saber si era 2 no es hoja, ya sabemos que no es 1. Para saber si es 2 o 3, nos fijamos si más adelante en cualquier posición, en la primera que pillemos, o sea, a partir de la 1, si quieren, hay hijos. ¿Hay o no hay? Sí, sí hay. Hay. Basta con que haya 1, ya es caso 2. No tiene que estar, como le expliqué hace rato en un ejemplo previo, no tiene que estar justamente en la posición siguiente, puede estar más allá todavía. Entonces lo que hay que hacer en esos casos, como es caso 2, sucesor in orden. Entonces, ¿cuál sería el sucesor in orden? 70. 70, ese 70 y tiene acá, pero no puede quedar vacío. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Hay que buscarle un reemplazo. ¿Cuál sería el reemplazo? ¿Qué caso quedaría para eliminar el 70? 1, 2 o 3. 2. 2, porque hay hijos más adelante de la posición 0 donde está el 70. Entonces, sucesor in orden del 70 sería este de acá, el 71. Pero para usar el 71 tengo que buscarle un reemplazo. ¿Cuál sería? El 75. Va a venir acá. Sigue siendo caso 2 para eliminar, porque es un hijo más adelante. Entonces busco su sucesor en orden. Es el 78. 78. Ese es caso, para 1. eliminar, el 78 es caso 1. Va a desaparecer de la hoja, entonces esa hoja queda sin datos y se va a eliminar del acto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si dibujamos nuevamente todo esto, ya, déjame terminar de borrar. Eso quedaría así. 70. Obviamente esto se lo tienen que hacer en varios pasos. Primero el uno, luego el otro, luego el otro. O ir guardando lo que se elimina para recordar y luego usarlo. Yo les estoy esquematizando gráficamente cuál sería la secuencia. ¿Entendieron los 3 casos de la eliminación? ¿Sí o no? ¿O hay uno que haya quedado en duda? ¿Qué dicen, jóvenes? No los escucho. ¿Se durmieron? ¿Se entendieron los 3 casos de la eliminación o hay uno que no se ha entendido y que necesitan aclaración? Hay que ser honesto, ya les he dicho, a mí no me gusta que se guarden las dudas. Sí, se entendió. Sí, creo que se entendió todo. Tienen que estar seguros, no pueden decirme creo. Que no voy a hablar por todo tampoco. Usted hable por usted. Los que no hablan, como dice el dicho, el que calla otorga, ¿no? Sí. Pero yo necesito que ustedes me digan, sí, entendí esto, no entendí esto, necesito Entonces sí se entendió. ya, parte de usted sí lo entendió. Ya, Se entonces, entendió, ingeniero. perfecto, entonces, ya, gracias. Entonces, queda claro cómo funciona, ¿ya? Obviamente este árbol, al igual que cualquier otro, vamos a hacer un ejemplo de uno de orden 3, ¿ya? Vamos a buscar esto, horrible. ¿Ya? Digamos que yo inserto de esta manera en un árbol de orden 3, digamos 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 1001, si quieren, y así sucesivamente. 1010, 2000, si quieren. Igual se puede degenerar, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces este árbol es de búsqueda en multinivel de orden 3, en este caso de orden n en general. También se puede degenerar y parecer una lista un poco inclinada. Y eso obviamente no lo vamos a ver en esta misma unidad, vamos a verlo en la siguiente unidad, en uno de
árbol de búsqueda es balanceado, que es uno de la familia de los árboles del árbol B, que es el árbol B más, el B asterisco y otro más, ¿ya? Entonces, en este vamos a ver la implementación o parte de la implementación de esta estructura, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir esto. Ahí vamos a ir a hacer un poquitito la implementación de este. A ver. Ahora vamos a ver la herramienta en la que hemos estado trabajando. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, Inge. Sí, sí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es por lo menos empezar a implementar nuestro árbol para ver si lo podemos, bueno, la parte que yo les voy a ayudar, si lo podemos terminar de revisar hasta la siguiente clase. Para empezar ya luego con la unidad 3. Luego de esa unidad 3 terminada, programaríamos el primer parcial, ¿ya? Entonces, les sugiero, como siempre, de ya ir estudiando. Eso es lo que funciona, ¿no? El resto de esperar a estudiar para el examen, normalmente a muchos no les da resultado, ¿ya? Entonces, siempre yo les pongo, o lo que llamo la reflexión, de que es bueno ir estudiando de a poco y no de a montón, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos en este caso es implementar un nuevo nodo. Ya no nos sirve ese nodo que teníamos para árboles binarios, ¿ya? Entonces necesitamos implementar un árbol M vías, por lo tanto necesitamos un nodo que se adapte al árbol M vías, ¿ya? Y si se acuerdan del esquema que habíamos visto, parecía que nuestro nodo utilizaba listas, ¿sí o no? O vectores, o arreglos, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es implementar un nodo MVS. Voy a ayudar un poco. ¿Se recuerdan? Igual que en el árbol binario, vamos a hacerlo genérico, ¿ya? Voy a copiar todo esto así. Y luego lo vamos a cambiar, ¿ya? Para que vean cuál es la diferencia. Entonces yo puedo agarrar, le pongo así. Pero ya no voy a tener un hijo izquierdo, un hijo derecho, ¿ya? Lo que voy a tener, vamos a manejarlo con listas, una lista de hijos, ¿ya? ¿Pero de qué hijos? De nodos M vías, ¿ya? Ya no voy a tener un valor, sino una lista, y esto va a ser una lista. Vamos a ponerlo. Así debería estar, creo que acá no lo había puesto aquí, a ver, veamos. Sí, no lo había puesto. Normalmente esto va a estar ahí. Acá tenemos nuestro getter y setter. Ahora sí. Cortamos. Y esto de acá también va a ser lista. Lista de claves. Y lista de valores. Entonces lo que voy a poner así, como le estoy diciendo. Lista de claves. Lista de valores. Ya, ahí. ¿Estamos bien? Entonces, acá
pues vamos a tener nuestro constructor. Este constructor no vamos a tener constructor por defecto, vamos a tener un constructor nodo MVS. Pues siempre vamos a instanciar el nodo con la cantidad de elementos, tanto en hijos como en datos, y en valores y claves que necesitamos para el árbol que se esté usando ese nodo. Entonces sí le vamos a pasar por lo menos el orden, ¿ya? Entonces esa lista de claves, yo lo voy a instanciar, si quieren, con un linked list. Ustedes si quieren lo instancian con un array list. ¿Ya? La lista de valores, igual. Luego tenemos la lista de hijos. Ahí. ¿Ya? Pero eso es solo la instancia. Lo que necesitamos es hacer que tenga la cantidad de casillas ya preparadas, tanto en las claves, los valores y en los hijos. Entonces voy a hacer un for que vaya desde 0 hasta 1 antes que el orden. Porque esa es la cantidad que necesito de claves y valores. Me faltaría uno para el hijo, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer es agregarle. Ustedes dirán, ¿por qué no lo instancia pasándole el número de elementos que le va a poner a la lista? Eso solo reserva la memoria, pero las variables de control, por ejemplo, el que le dice la cantidad y demás, no se mueven, está en 0. De todas maneras voy a tener que agregarlo. Entonces, por eso es que no lo hago de esa manera, ¿ya? Aquí, inicialmente vamos a poner nulo, ¿ya? Después lo vamos a cambiar. Entonces aquí también vamos a tener lista de valores y también la lista de hijos. Vamos a adicionar también nulo. Por ahora, normalmente trato de lo posible de no usar nulo para que sea más estándar la implementación. Y como me va a faltar un hijo, ese hijo lo adiciono acá. ¿Ya? Hasta ahí sería el constructor por defecto. Puede ser que de entrada necesitemos un constructor en el que reciba el primer dato y clave del nodo. Entonces vamos a necesitar recibir el orden, primer clave y primer valor. Ahorita le ponemos el tipo. El valor, la primera clave es un K y el primer valor es un B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a llamar al constructor por defecto, ¿sí? Si le paso el orden, o sea que ya está listo con eso el nodo. Ahora solo me falta ponerle la primera clave y el primer valor. Entonces voy a hacer lista de claves, set en la posición 0. ¿Cierto? ¿Qué cosa? La primera clave. ¿Ya? Y lo mismo, dis.lista de valores, set en la posición 0. ¿Qué cosa? El primer valor. ¿Ya? Con eso yo ya tengo el constructor. Pero antes de seguir con la implementación, vamos a agarrar y vamos a poner acá, ¿qué voy a poner en vez de vacío? ¿Se acuerdan que en el árbol binario, cuando usamos nuestro nodo, teníamos una representación del nodo vacío, que era este, ¿se acuerdan? Voy a hacer algo parecido, ¿ya? Acá. Pero no de nodo binario, sino de nodo MVS. No puedo poner lo genérico porque es un método estático, no se puede especificar ahí lo genérico. También voy a poner otro parecido, pero no para el nodo, sino para el dato. Y como no puedo usar el genérico, voy a usar la clase base, que es obvio. Al final todos son objetos. Entonces acá en vez de poner nulo, voy a decirle que este es un K. Nodo MVS, dato vacío.
y este es un B, como nodo M vías, punto dato vacío también. Y este de acá, nodo M vías, nodo vacío. Y acá también. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? Ahí no hay. Ingeniero, ¿para qué es este ciclo for? ¿Quién entiende que está haciendo ese for? Antes de que yo le explique. Alguien que tenga alguna idea por qué lo estoy haciendo. Yo ya le expliqué hace ratito, pero si no lo ha entendido, necesito explicarlo de nuevo. Pero primero quiero ver qué ustedes entienden con ese for. ¿Mm? Está creando una lista con nodos vacíos, con datos vacíos, perdón, no. Las listas ya son creadas antes del for. Lo que estamos realizando en ese for es adicionándoles elementos que son nulos. Internamente sabemos que lo estamos llamando dato vacío tanto para la clave y el valor, o nodo vacío para los hijos. Pero acuérdense, cuando yo dibujaba los nodos hace rato, ¿acaso lo dibujaba la primera casilla solamente cuando iba a meter el primer valor, o dibujaba todo el nodo completo? Todo el nodo completo. Lo mismo estoy haciendo ahí, estoy dibujando en programación, si quieren, todo el nodo completo poniéndole vacío. ¿Se comprende eso? ¿Sí o no? Sí. ¿De dónde nació la duda entonces? Tiene que haber una razón de la duda. ¿Mm? No lo escuché, Kevin. No, está bien, ingeniero. Por eso les decía, de algo les ha de haber nacido la duda. No sé si ¿quién fue que preguntó? Yo pregunté, ingeniero. Sí, pero ya quedó claro. Entonces, ¿alguna pregunta más aparte de la de su compañero? Vuelvo a aclarar, este es cierto, tiene un parámetro que puede recibir, digamos, 4 o 5, y yo voy, claro. Pero, sobre todo el array list. Pero si le funciona eso, normalmente no va a agarrarles, fíjense que ni siquiera tiene, ya está, linked list. No le va a reservar las casillas, solamente va a decir que le va a reservar la memoria, pero cuando ustedes traten de acceder a una posición, le va a decir esa posición todavía no existe. Entonces, por eso es que lo avanzan. Si ustedes quieren, revisen la implementación del array list. En el linked list, fíjense, no lo tiene. ¿No hay preguntas entonces? ¿Puedo seguir? Ingeniero, ¿Mm? en la línea 33 que se está realizando. No entiendo esa parte. A ver, ¿quién le entiende qué se está realizando en esa línea antes que yo les diga? Está llamando al constructor, al primer constructor. Exactamente, exactamente. Estamos llamando al primero. Uno puede llamar al constructor de la clase padre de forma explícita, puede llamar a un constructor de la misma clase, simplemente no se pone el nombre de la clase, sino dice, o sea, yo mismo, o esto, digamos, algo así, o esta clase, y le paso un parámetro. Arriba tenemos un constructor que recibe un parámetro que es el orden, entonces lo estoy llamando a ese, para no volver a escribir todo ese código. Les he enseñado a reutilizar código, ¿sí o no? Ya. ¿Cómo sería si yo quiero llamar de forma explícita a un constructor que no es el por defecto de un padre? Pongo super y después paso los parámetros. Si quiero un constructor de la misma clase, pongo this y entre paréntesis el parámetro o los parámetros que necesito enviarle al constructor que yo estoy queriendo invocar. No puedo llamar al constructor después de que haya alguna línea de implementación, por eso la llamo primero a esa, en ese cuerpo de ese método. ¿Me entendió? Ingeniero, ya le explico. Permítanme un segundo.
Entonces, para estas cositas yo les pido repasar un poquito programación orientada a objetos. La mayoría de las herramientas permiten hacer esto. No he visto hasta ahora o no recuerdo alguna que permita programar objetos y no permite llamar a un constructor dentro de la misma clase. ¿Ya? ¿Usted lo había usado antes? ¿Quién me dijo quién me dio la respuesta correcta? Yo, ¿Usted lo había usado antes, Rudy? ¿O sí, lo había visto? en la ¿Sí? estructura de datos lo sé. ¿Eh? Igual se puede en C, ¿no es cierto? En C y en C Sharp también. Si usan PHP también. C++ igual. Si usan, no sé, si han desarrollado para web usando PHP también se puede. ¿Ya? Todos tienen su forma, al menos no recuerdo alguna herramienta que no permita. Y que permita programar orientado a objetos. ¿Ya? Entonces, digamos un poquito más. Con eso ya podemos empezar a hacer la implementación de cada uno de los otros métodos. Entonces, fíjense, voy a agarrar y me voy a copiar un poquito de acá. Tal vez alguno va a decir que soy un copión, pero es para que vean los cambios que se van a aplicar, ¿ya? Ingeniero, disculpe una preguntita más. ¿Sí? Entiendo que ahí se está asignando las claves y los valores. Ese 0 es para indicarle la posición. ¿Sí? El método set de las listas indica posición y luego se le especifica qué valor quiero colocar en esa posición. Ese set se puede usar siempre y cuando ya la posición exista en la estructura, y ya existe porque hemos hecho un for en los constructores, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, el prerequisito ahí siempre va a ser que cuando hagamos algún set en las listas, tiene que ser dentro del rango válido. Vamos a asumir que la posición que nos pasen es un rango válido. ¿Está bien? Ya. Entonces, para hacerlo de la clave, vamos a recibir una posición. La precondición, como les dije antes, es que yo recibo una posición válida. ¿Ya? Entonces, this, lista de clave.get posición. Lo mismo, si voy a hacer un set, voy a necesitar una posición. Vamos a hacer uno a la vez. Entonces, lo que yo voy a hacer acá ya no es this clave, voy a hacer this, la clave. Disculpa, yo tengo el hábito de usar el this para... ¿Cuál es la utilidad de hacerlo así? Creo yo. Ustedes me pueden refutar. Si yo implemento un método, puedo tener variables, miembros de instancia de clase o variables locales al método. Entonces, las que yo vea como this, quiere decir que las estoy usando porque están definidas dentro de la clase. Y las que no tengan this, pues yo asumo que las he declarado en alguna parte dentro del método. Por eso normalmente van a ver que yo uso así. ¿Es obligatorio usar así? No, es solamente un hábito. Algunos lenguajes sí los obligan a usar así. Algunos sí. En Java no es obligatorio. ¿Está claro? ¿Está claro? Vamos jóvenes, despierten. Ya. Fíjense el cambio que le estoy haciendo. Entonces, el mismo cambio le voy a hacer a este de acá. Igual acá. No tengo posición porque normalmente ahorita le voy a colocar. ¿Ya? Fíjense que entre dijo izquierdo y dijo derecho. Ya, esto lo voy a planchar. Ya no hay eso. Que sí hay y no retorna nodo binario. Para que se acuerden en el examen ya. Y que sepan que si me hacen esa mezcla en los nodos MVIA, pues ya está mal. Y vamos a hacer directamente qué dijo. Entonces aquí vamos a necesitar una posición. Precondición, la posición es válida. O sea que no nos vamos a preocupar de validar. El problema del árbol si nos pasa una posición mala. Acá está mal. Ahí.
Igual no hay set hijo izquierdo, set hijo derecho, es set hijo directamente. Y pasamos un nodo M10. Pero también recibimos la posición donde lo vamos a colocar. Entonces, aquí ya no seteamos un hijo izquierdo ni un hijo derecho. En la lista de hijos, seteamos en esa posición, ese, que le vamos a poner, nodo hijo le vamos a poner. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Aquí arribita, que quedan juntos si quieren. Vamos a hacer public static. Bien, es nodo vacío, ¿se acuerdan? Voy a copiar para no tener que escribirlo. Por acá lo tenía. Este de acá. Pero obviamente no es con nodo binario, es con nodo M10. Entonces todo esto es ahí, ¿cierto? Ya un poco más. Puede ser que necesitemos saber si una clave es vacía. Entonces, antes no teníamos esto, ¿no es cierto? Necesitamos una posición. Entonces lo que vamos a hacer es retornar. ¿Ya? Y la lista de claves, obtengo la posición. Y si es igual al dato vacío, entonces es clave vacía. ¿Ya? De la misma manera, pero sobre los hijos, es hijo vacío. Pero sobre la lista de hijos. Y acá, nodo vacío. Entonces, de esa manera sé si el hijo es vacío. Pero teníamos un método que hacía esto ya, ¿no? Podemos hacerlo así. Lo voy a comentar. O podemos hacerlo así. Ahí. ¿Ya? ¿Qué más podemos necesitar? A ver. ¿Qué más teníamos en el árbol, en el nodo binario? Él es hoja. Fíjense acá que preguntábamos por los hijos de ambos lados. Aquí no hay en ambos lados, hay en varias posiciones posiblemente. Entonces esto va a devolver booleano igual. Hoja. Nodo y hagámoslo fácil. Y como no tenemos una variable orden, por eso tenemos la lista de hijos. Y la lista de hijos tiene su posición o su tamaño. Entonces con ese podemos controlar cuántos hijos a lo sumo vacíos y no vacíos podemos tener en este árbol. O en este nodo, perdón. Entonces acá lo que vamos a hacer es preguntar si es clave vacía en una posición en particular. Si no es clave, perdón, hijo vacío, sería, a ver. Sí. Si no es hijo vacío una posición y cualquiera, o sea que hay hijo ahí, entonces retorno falso. Si acabo el bucle, quiere decir que todas las posiciones son vacías, entonces es una hoja.
¿Está claro? ¿O ahí se perdieron? Estoy preguntando, jóvenes. ¿Se entiende o no se entiende? Para saber si es hoja, tratamos de buscar uno que no sea vacío. Si lo encontramos, entonces no es hoja, devolvemos falso. Si no encontramos ninguno, quiere decir que hemos navegado en todo el bucle, entonces le devolvemos verdadero porque sí es hoja. ¿Está claro? Sí, señor. Ya. Hagamos algunos métodos más, tal vez, por ejemplo, puede ser que necesitemos este en... Saber si todas las claves están llenas. Vamos a hacerlo parecido a este. Pero con respecto a las claves, invirtiendo un poco. Si alguna clave no está, si alguna clave está vacía, entonces retorno falso, caso verdadero, pero aquí ya no voy a tomar el tamaño de la lista de hijos, sino de la lista de claves, ¿cierto? Si alguna clave es vacía, entonces no están las claves llenas, retorno falso. Si termino todo el bucle, quiere decir que todas las claves estaban ocupadas, entonces están las claves llenas, ¿ya? Y, ¿qué más podemos usar? Vamos a hacer algo parecido con este. Por acá. Que nos devuelva en un entero, que nos diga el número de hijos no vacíos. Cantidad de hijos no vacíos. Si tengo la cantidad de hijos no vacíos, puedo encontrar la cantidad de hijos vacíos, ¿sí o no? Entonces con uno basta. Entonces acá no voy a retornar, nada, voy a acumular cantidad 0 y cada vez que encuentre un hijo no vacío, no voy a retornar. ¿Qué voy a hacer? Y al final, ¿qué retorno? Esa cantidad. Y vamos a hacer lo mismo para las claves. Cantidad de claves no vacías. Y acá lista de claves. Y acá clave vacía. Entonces tenemos la cantidad de claves no vacías. ¿Ya? Y como les digo, si quieren encontrar, si quieren tener cantidad de hijos vacíos, ya es más fácil, ¿no? Lo voy a poner, aunque no creo que lo necesitemos. Cantidad de vacíos. Facilito, ¿no? Ya hemos calculado el otro. Entonces vamos a retornar de la lista de hijos, su tamaño, menos la cantidad de hijos no vacíos. Con eso tengo ya la cantidad de hijos vacíos. ¿Está bien? Creo que eso vamos a necesitar para nuestro árbol. Vamos a empezar a implementarlo el árbol la siguiente clase. No sé si tienen una pregunta hasta ahí. ¿No hay? No, ingeniero. Ya. Vamos a quedar ahí entonces, jóvenes. Seguimos el día martes. ¿Listo? Tírenle una mirada al material, al video que les voy a subir. Solo les quedo debiendo el de hoy día, los otros ya están. Y continuamos el martes. ¿Listo? Recording stopped. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.